Bienvenidos a un nuevo capítulo de Shot Financiero. Hoy con nosotros Jorge Ávila. Nació en San Juan en 1953, se recibió de técnico químico en la Escuela Industrial Domingo Faustino Sarmiento de esa ciudad en el 71. Posteriormente se recibió de licenciado en Economía en la Universidad Nacional de La Plata en 1977 y completó el doctorado en Economía en la Universidad de Chicago en 1986 con Jacob Frenkel como el director de su comité de tesis. Hoy con nosotros Jorge Ávila. Shot Financiero es presentado por Puente Holding UK, una compañía especializada en Wealth Management, Sales and Trading, Capital Markets e Investment Banking, basada en el Reino Unido y con oficinas propias en Argentina, Paraguay, Uruguay, Panamá, Estados Unidos y España. Puente cuenta con más de 100 años de trayectoria y 35.000 clientes en todo el mundo, entre individuos, empresas, instituciones y sector público. Y ya estamos conectados con Jorge Ávila. Jorge, un gusto tenerte aquí en Shot Financiero. Igualmente, el gusto es mayor para mí, Willy. Vos naciste en San Juan y te recibiste de técnico químico en 1971. Sí, yo nací a fines del 53 en San Juan, ahora voy a cumplir 71 años, y era una familia de tradición sarmientina en la que siempre hubo tradicionalmente mucha veneración y respeto por Sarmiento. Nací a 3 cuadras de la casa de Sarmiento y aparentemente mi padre sería un descendiente lejano de una de las hermanas de Sarmiento, pero eso no está probado. En San Juan medio mundo es descendiente de la familia Sarmiento, ¿no? Luego ya en la escuela secundaria, cuando yo tenía 11 años, entré en la escuela industrial Domingo Faustino Sarmiento, que en su origen fue la Escuela de Minas de San Juan, que fue creada o fundada bajo la presidencia de Sarmiento en 1870. Él era presidente, fue presidente del 68 al 74, y egresé de esa escuela en el año 1971, casi cumpliéndose los 100 años de la escuela. Qué interesante. Y sí, tuve una formación, entré a esa escuela por una tradición familiar. Mi abuelo paterno, que era español, emigró con un título de ingeniero, no diría el título de ingeniero civil que dan las universidades ahora luego de 6 años, pero todo el mundo le dijo ingeniero toda la vida en San Juan y trabajó en el departamento de hidráulica de San Juan, hacía caminos, hacía represas, hacía canales, también agrimensura, no construía casas, sino que se dedicaba a ese tipo de cuestiones viales. Y luego un tío mío, por el otro lado, era ingeniero químico, era director de la escuela y además profesor de la Facultad de Ingeniería, también en la rama química. Entonces, motivado por ello, yo pensé que sería bueno, que sería una buena cosa entrar en una escuela técnica dependiente de la universidad. Y al entrar al tercer año, cuando yo tenía 14 años y me sentaron en un laboratorio, porque así era la cuestión, o sea, no era un aula común, te sentabas en un laboratorio recién construido, inaugurado, lleno de mecheros Bunsen, de Erlenmeyers, de pipetas, de reactivos, y se aparecía un profesor y traía un puñado de tierra y te la ponía sobre un papel, bueno, dentro de un papel la ponía sobre la mesada del laboratorio, ¿no? Y te decía, bueno, determíneme la composición química de esto, de calcio, nitratos y demás, y esa era la tarea, ¿no? Pero yo odiaba esas cuestiones. Sí, muy rápidamente me di cuenta que no era lo mío y que yo prefería hacer cualquier cosa menos ingeniero. Entonces tomé la decisión a los 14 años de reorientarme hacia una licenciatura en economía, que era una carrera muy poco conocida entonces. De hecho, una tía mía me dijo, pero ¿cómo vas a estudiar para ecónomo? Me dijo ella, la confundía con la carrera de Lita Lázari. Pensaba que yo quería hacer eso. Pero bueno, me orienté hacia eso por una gran influencia de mi padre. Mi padre hablaba continuamente de economía.
Yo viajaba con él, él era viajante de comercio, y cuando íbamos a Mendoza me iba hablando acerca de el funcionamiento del multiplicador keynesiano del gasto autónomo, que leí en Clarín, y cuando viajamos hacia La Rioja y nos parábamos en, no sé, al borde de las montañas, mirando los cañones y hacia Chile, siempre me preguntaba, ¿te imaginás vos la prosperidad que viviría esta zona si tuviéramos libre comercio con los puertos de Chile y del Pacífico? Entonces esas eran sus conversaciones ordinarias, comunes, hablaba mucho de historia, y por eso es que yo terminé estudiando economía, y con cierta ventaja en La Plata, porque también por tradición un tío mío, bioquímico, estudiaba allá. Así que, y no, en San Juan no había economía, en Mendoza no me aceptaron, ¿Y en pese a que Córdoba? ¿Y en Córdoba? ¿No? En Córdoba me exigían equivalencias, y vine a Buenos Aires también. Por ese motivo llegué a Buenos Aires por primera vez ahí en el año 71, cuando yo estaba terminando la carrera de técnico, y me sacaron carpiendo. Me dijeron que no, que si yo no era perito mercantil tenía que dar las equivalencias, lo cual implicaba un año de trabajo, Qué locura. además del 6º año que había hecho en la escuela industrial. Una locura. Entonces era demasiado, pero yo como iba un año adelantado, había salido cumpliendo con 17 años, casi 18, de la escuela industrial. Entonces entré en La Plata bien, me fui a La Plata. Imagínate, con los subterráneos, el subte, el D para llegar a la Facultad de Ciencias Económicas acá, luego la vuelta al subte C para irme de Retiro a Constitución. Yo no conocía nada. Y allá me subí al tren y me fui a La Plata y me manejé allá entre las diagonales. Y bueno, hice cola, pregunté en una puertita que había si me aceptaban, le dije que era técnico químico, y me dijeron, no hay ningún problema. Véngase, le digo, pero tengo que rendir equivalencia. Ningún problema, véngase, aparézcase a rendir los exámenes de admisión, porque se rendían exámenes en el mes de principio de febrero. Así que yo el 1 de enero estaba en La Plata, Qué grande. del año 72. Y la pegué. Bueno, En un había sentido, muy buenos profesores sí. también en la Universidad de La Plata. Bueno, La Plata para mí fue motivo de mucha elaboración y reelaboración durante muchos años, porque a mí me tocó un periodo infernalmente inestable. Se pensaba que yo entré en el 72, tuve un buen año en el 72, en el 73, ya a fines del 73 ganó Perón, y en fin, el peronismo de izquierda se apoderó de las universidades, que estaba en pugna, sino en guerra civil, con el peronismo de derecha, y siguieron 4 años que fueron tremendos. Yo creo que me tocaron los 4 años de mayor inestabilidad en la historia universitaria de la Universidad de La Plata, y por qué no en la historia universitaria argentina. Es decir, yo iba adelantado. En ese momento yo estaba en tercer año, pero había rendido materias de cuarto, y perdí todo el adelanto que llevaba, y me recibí con medio año de atraso a mediados del 77, porque nos cerraron 4 veces la universidad, y cada vez que la cerraban, uno, en fin, se interrumpían por muchas semanas las cursadas, cuando no se perdían las materias. Entonces, la primera vez, un grupo de izquierda, no sé si Montoneros o ERP, voló un ala completa del Liceo Víctor Mercante, ahí en la diagonal 74 y 80, 77 y 80, perdón. Y bueno, naturalmente tuvieron que interrumpir las clases. Entonces uno se dedica a estudiar por su cuenta, libre. Luego, en sintonía con el cierre de la licenciatura en Sociología de Bahía Blanca, que se creía, el gobierno pensaba que era subversiva, se cerró la carrera de Economía, pues no se veía mucha diferencia entre la Sociología y la Economía. Perdí de nuevo otro semestre. Luego hubo otra alteración que no recuerdo bien ahora, y luego la última, el golpe de Estado, principios del año 76, y ahí perdí medio semestre. Ahí yo cursaba con Adolfo Sturzenegger. De todas maneras, bueno, el costo fue que yo egresé de la universidad sin saber microeconomía, nada menos. O sea, microeconomía es lo que define la formación profesional de un economista. Yo no sabía la microeconomía de tercer año, que era la más importante, y tuve cuatro clases de econometría. Tampoco sabía econometría.
Y nos tomaron exámenes grupales, profesores que eran bastante razonables. Los profesores eran jóvenes, muy distinguidos. Algunos de ellos habían estudiado en el exterior. Se comentaba en el 72 que La Plata tenía el mejor departamento de economía de Sudamérica. Yo llegué atraído por eso, no podía confirmarlo ni cotejarlo, pero era lo que me dijeron. Y yo tenía muy buenos profesores, tuve muy buenos compañeros, pero ese es el drama. O sea, debido a las interrupciones, yo salí mal preparado y Claro. tomé conciencia al llegar a Buenos Aires, porque de ahí empezaron los golpes de suerte, porque los profesores eran muy accesibles, de manera que yo hablaba mucho con ellos en el Instituto de Investigaciones, en las clases, informalmente en los pasillos. Entonces yo me fui dando idea de que la economía era una cosa seria, que no estaba subordinada a la política y cuyo propósito era ser útil. Útil en el sentido de que te permitiera entender las fuerzas que regulan el comportamiento económico del país y que te ayudaba a pronosticar, o sea, que te daba una mejor comprensión global de la economía, ¿no? Y esos profesores, a su vez, me fueron transmitiendo el lenguaje de la profesión, las instituciones que regulan la profesión, el quién es quién de la profesión, los problemas que aturdían a la Argentina en ese momento y que la siguieron aturdiendo en los 50 años posteriores, porque la Argentina no ha cambiado desde el año 74. De hecho, el ingreso per cápita y la productividad laboral es la misma o muy parecida. Así que eso me puso en carrera, me enteré por ellos de las posibilidades de desarrollo profesional, de la conveniencia de hacer estudios de posgrado, de dónde se podían hacer los estudios de posgrado. O sea que muchas cosas básicas no las aprendí después en Chicago o en la misma Universidad del SEMA por el ejercicio de la profesión. Y de Los esos alumnos fueron, profesores que mencionabas, ¿a cuáles recordás puntualmente, Jorge? bueno, En la a Universidad de La varios, por Plata, ¿no? ejemplo, a varios, en primer término eh, a Tabari, que era un buen profesor de macroeconomía, de la primer macroeconomía de La Plata, que era una persona que, en fin, me prestó especial atención. Yo te diré que en La Plata a mí me abrió la cabeza. O sea, yo sufría mucho en San Juan porque no entendía la química ni la física. Era el tercer alumno en promedio, pero me costaba mucho. Mis compañeros más aventajados se transformaron en físicos nucleares, físicos teóricos, doctores en matemáticas con muchísimas publicaciones. En San Juan encontrás gente muy capaz, gente rara, pero gente muy capaz. Y pues yo no los podía superar a ellos. Entonces, esa fue evidencia de que me tenía que reorientar hacia otra cosa. Y en La Plata, después de 6 años de ir a una escuela, 6 años demandantes, exigentes, porque yo iba 6 días a la semana y estaba 7, 8 horas por día en la escuela, compitiendo contra tipos que eran físicos naturales o matemáticos naturales. Entonces, para mí La Plata era un paseo. Es que era muy fácil La Plata para mí. Entonces, pese a los altibajos, yo salí bien recomendado por mis compañeros y por mis profesores. Tabari, por ejemplo, me ayudó mucho, porque yo era un buen alumno, entonces me ayudaba en primer año. Y luego el profesor Porto, con quien tuve bastante trato, y los profesores, bueno, Hernán Llosas, que era el profesor de Política Económica de Corto Plazo, el profesor Simonato en Economía Internacional, y en particular Adolfo Sturzenegger, a quien conocí y conozco mucho, es un colega y un amigo, y es el padre de Federico. Yo lo conozco a Federico de chiquito. Ah, mira. Yo no soy amigo de Federico, no, porque le llevo mucho tiempo. O sea, Adolfo me lleva a mí 18 años y yo le llevo a Federico como 12. Entonces, 12 años es mucho tiempo, es otra generación. O sea, yo lo veía a él de chico, lo recomendé incluso para entrar en Chicago por pedido del padre y, y también por los méritos de él, porque era un tipo muy distinguido. No, a los 21 años ya era un tipo muy distinguido. Lo conocí entonces a Sturzenegger, a López Murphy, desde luego, mucho, fuimos compañeros de trabajo, fuimos roommates en la Universidad de Chicago, luego fuimos el 1 y el 2 en la Secretaría de Hacienda mucho tiempo, y también a Dante Simone, que es un gran profesor de teoría monetaria. Terminé siendo monetarista por él, por Dante Simone. Ah, mira. Él estudió teoría monetaria en Oxford, y yo debería haber ido a Oxford. Y te quería preguntar, una vez que, para seguir cronológicamente, una vez que terminás
la Universidad de La Plata en el 77. ¿Qué haces? Bueno, en el 77, como te dije, en vez de terminar en diciembre del 76, por todos estos trastornos, yo terminé en el primer turno del 77. Sí, Entonces, contaba con el aval y con cartas de recomendación y con recomendaciones formales e informales de Adolfo Sturzenegger, de Llosas, de Simonato, de López Murphy, de Teijeiro. Entonces, debido a esos antecedentes, ellos me invitaron a trabajar en Hacienda. Yo me tomé el tren, vine a Hacienda, porque vivía en La Plata, vine a Hacienda y me dijeron, mire Ávila, porque me trataban de usted, ¿eh? O sea, todos nos tratábamos de usted. Estamos hablando del año 77. Y yo prefería que me trataran de usted, porque de esa manera uno puede ser más brutal a veces en la expresión o en los comentarios sin que nadie se ofenda. O sea, claro. yo prefería eso. Toda la vida lo he preferido, el trato de usted, con los mayores o con la gente que no conozco. Y me dijeron, Emilio Ávila, nosotros le ofrecimos venir acá con una categoría 19 como un analista, y si usted es bueno, nosotros vamos a facilitar que a usted se le conceda un préstamo, porque no eran becas, el Banco Central daba becas y grandes becas, te pagaban todo, desde el taxi a Ezeiza y el taxi de vuelta de Ezeiza a tu casa, te pagaban los pasajes de avión, taxis allá, matrícula, gastos de expensas para libros y mantenimiento, comidas y alojamiento, y vos volvías con casi un doctorado. Lo de Hacienda no, era distinto, era mucho más pobre. O te decían, váyase, no venga a trabajar acá y con su sueldo manténgase. Y eso de los taxis, los aviones y todas esas cosas se las arregla usted como pueda. Y trabaja 2 años allá y luego devuelve con trabajo 4 años acá a los sueldos de Hacienda, que eran muy bajos, distintos de los del Banco Central. Y bueno, entonces va a tener que volver a trabajar a Hacienda necesariamente, y usted tiene que especializarse en cuestiones fiscales, básicamente tributarias, pues yo trabajaba en un sector tributario, y financiera de financiamiento del gasto del déficit del gobierno. Así que piénselo, me dijeron, si le gusta eso, tienen las puertas abiertas. Entonces volví, lo llamé por teléfono al día siguiente, le digo, está bien, acepto, en la medida que yo tenga chances de estudiar en el exterior. Imagínate, yo vengo de una familia de clase media baja de San Juan. Ten en cuenta que la clase media de San Juan es la clase media baja de Buenos Aires. Claro. O sea, la clase media de Buenos Aires tenía teléfono, tenía un segundo departamento en Mar del Plata, iba a clubes, eventualmente hacía algún viaje, en fin, algún viaje al exterior. La clase media de San Juan no. O sea, la clase media de San Juan en mi tiempo no tenía teléfono, no tenía un auto nuevo como la clase media de Buenos Aires, no salía de vacaciones, eventualmente hacía algún viajecito al interior de la provincia, por ejemplo, Calingasta, donde hay arroyos. O sea, hay una gran diferencia. Bueno, yo venía de una familia de clase media baja, no por mis abuelos, que era gente, un ingeniero y el otro era un gran comerciante, sino por esas circunstancias de la vida. La familia había quedado en esa posición. Y yo vine a estudiar gracias a que en el año 73 los términos de intercambio argentinos fueron los segundos más altos del siglo. Ah, Y eso se transmite inmediatamente por vía de las retenciones a mayor gasto público y mayores salarios para los maestros y los empleados públicos. Entonces mi madre tenía un alto salario y por eso me mandó, y por eso yo me pude mantener más o menos holgadamente los 2 años primeros. Después vino el desastre y ya, bueno, sobreviví como pude. y Y bueno, entonces para una persona de mi punto de partida, que tampoco hablaba inglés, bueno, fue toda una revelación, un hallazgo, fue una cuestión del destino. Realmente fue una cuestión del destino. O sea, Y- que mi papá me hablaba cuando yo era chico. Mi papá era un hombre muy especial, ¿no? Viajante de comercio, de gran imaginación para el negocio y para la vida, pero no le había ido bien económicamente, pero él decía, que creía mucho en los batacazos, ¿no? Decía, cuando este negocio me salga bien, te mando a estudiar Derecho Internacional Público a Oxford, por ejemplo.
ese tipo de cosas. O el próximo negocio es abrir no sé, un negocio de real estate en Nueva York. Él no conocía la palabra real estate, pero un negocio inmobiliario, cosas así. Mi padre era un personaje de Macondo, era raro mi papá. No, de hecho sí, me hablaba llorando cuando lo leyó a Macondo, porque sentía que era su pueblo. En el 82, cuando yo volví a Chicago la primera vez. Era raro mi papá, pero él me metió esa inyección de imaginación, de ambición, y así terminé en Chicago. ¿Y a qué universidades habías querido aplicar? Porque me comentabas justo cuando te interrumpí lo de Oxford. Bueno, no, yo a Oxford no solicité ingreso porque la primacía económica, científica, académica del mundo se había mudado a Estados Unidos después de la Segunda Guerra. Claro. O sea, la catedral de la economía del mundo era Cambridge en 1920. Y secundariamente Oxford. Keynes decía que él nunca habría estudiado en Oxford de ninguna manera. Él de Cambridge no salía. Pero bueno, todo eso había migrado a los Estados Unidos y los grandes profesores. Pensá que Estados Unidos en 1950 producía el 50% del PIB mundial. Y Gran Bretaña había quedado desangrada por la Primera Guerra y la Segunda Guerra la remató. Entonces no podía retener sus profesores. Y el tamaño del mercado norteamericano, enorme, el tamaño del mercado determina el grado de especialización. O sea, Chicago y Estados Unidos pueden pagar un Lucas, Inglaterra no. Claro. La Argentina no puede pagar un Lucas, ¿te das cuenta? Entonces, bueno, yo era friedmaniano de chiquito, mi padre era muy antistatista, odiaba las empresas del Estado, amaba el libre comercio, y bueno, por Simone y otras, bueno, me transformé en un neoclásico por Sturzenegger, Adolfo Sturzenegger, también por López Murphy, en un monetarista por Simone, y con los antecedentes de mi padre, entonces me orienté a Estados Unidos y yo quería entrar a Chicago. Solicité ingreso a Chicago, solicité ingreso a UCLA, a Minnesota, a Berkeley, a Stanford, a Columbia, a Rochester, y bueno, fueron 7. 6 me aceptaron. Bien. Y sí, me aceptaron bien. ¿Habías tenido buenos promedios en la Universidad de La Plata? Sí, tuve buen promedio en La Plata, sí, tuve buen promedio alto, pero yo en La Plata me había pasado algo especial y algo que es indispensable para el éxito profesional luego, como que había deslumbrado. Y eso lo atribuyo a la exigencia, a mi padre y a la exigencia de la Escuela Industrial de San Juan. Okay. De la química, la física, la exigencia. Mis compañeros eran imagínate, vos eran bachilleres, peritos mercantiles en la provincia de Buenos Aires, y bueno, ante la exigencia de La Plata, bueno, ellos salieron adelante, por supuesto, pero es que yo volaba. Cuando llegué a Chicago, una vez que ingresé, que elegí Chicago y llegué allá, ahí la torta se dio vuelta. Sí, se dio vuelta. Y entonces elegiste Chicago. ¿Llegás a Chicago en qué año, Jorge? Bueno, yo hice todos los trámites de solicitud a las 7 universidades en el año 79, trabajé como un negro porque además trataba de aprender inglés. Yo escribía inglés, leía inglés perfectamente, pero no lo podía hablar. E inicialmente en los 6 primeros meses no entendía un pito de lo que me decían los profesores, lo que me decían los compañeros. No entendía. Y recién a los 6 meses se me ablandó el oído y empecé a entender. Y recién una vez que me puse novio con una norteamericana, empezar a hablar. Me di cuenta que me tenía que poner urgentemente novio con una norteamericana, porque si no, es que no me salían las palabras. Sobre todo los giros. Yo podía hablar como un manual, pero los giros a mí no me salían. ¿Y cómo hiciste para probar materias sin saber demasiado inglés? ¿O entender porque demasiado? es que... ¿Las grababas? No. Tuve muchos golpes de suerte. Cuando las cosas se tienen que dar, se dan. Bueno, por ejemplo, estaba llena de chilenos. Chicago. Entramos 80 estudiantes. Chicago tenía esa política democrática y darwinista, que no la tenía Harvard. O sea, yo para entrar a Harvard llené algunos papeles, hice un preingreso, y me preguntaban qué cuadros habían en mi casa, si yo tenía parientes que hubieran estudiado en Harvard. Por supuesto que no.
No, entonces la descarté. Dije, no, acá no es para mí Harvard. No es lo apropiado. Y me fui a Chicago y allá era fácil entrar a Chicago. Era difícil permanecer en Chicago. Ellos te daban la oportunidad de entrar y de competir codo a codo contra los 80 que habían ingresado de Medio Oriente, de Europa, de Canadá, muchos latinoamericanos, mexicanos, brasileños, chilenos, argentinos, algunos uruguayos, muy poquitos, y tenías que competir de par a par contra todos. La mayoría de los norteamericanos y europeos venían con másters. Yo no tenía nada, tenía una licenciatura mal hecha, no por la universidad, sino por el tiempo que me tocó cursar en la universidad. Mis compañeros, por ejemplo, tuve 2 compañeros a quienes tuve el tupé de pedirles apuntes, porque yo no entendía lo que se decía, y yo veía que ellos sí entendían. Y uno era David Hirschleifer, el hijo de Jack Hirschleifer, que era el profesor titular de teoría de los precios del UCLA, y quien había escrito un libro por el cual nos guiábamos, y en el prefacio, o en los agradecimientos, el padre le agradecía al hijo, que era mi compañero, su colaboración, el hecho que hubiera escrito un capítulo, y en las clases dictadas por un recién graduado de UCLA, el profesor le preguntaba a David, que era el hijo de un profesor de él, Jack, le preguntaba que qué opinaba de lo que estaba diciendo. O sea que yo tenía que competir sobre el libro de Jack Hirschleifer con el hijo David Hirschleifer, al cual David había contribuido con un capítulo. Luego, cuando se explicó el modelo de la preferencia por la liquidez como comportamiento ante el riesgo, que es el modelo James Tobin, yo no entendí nada. No lo conocía en la Argentina, y menos el inglés. Estoy hablando del primer trimestre del año 80. Entonces yo vi que había una chinita adelante que tomaba mucho apunte, pero que entendía. Entonces al término de la clase me acerqué y como pude le dije, ¿por qué no me prestas tus apuntes? Y eso es mal visto en Estados Unidos. Muy mal visto. ¿Y qué te dijo? Porque allá, en primer término, de los 78, de los 80 que entraron, pasaban 28. O sea que si ella me ayudaba a mí y facilitaba que yo pasara, podía no pasar ella. Claro. Entonces es una competencia brutal. Es una cosa desalmada. Entonces, el primer año es muy duro porque es así. Entonces, claro, ella primero lo tomó mal porque era muy atrevido yo pedirle eso. Después se dio cuenta al escucharme hablar que yo no conocía la idiosincrasia de ellos, no entendía nada de lo que estaba pasando. Entonces, como ella se fue y después volvió y dice, bueno, mira, yo te lo voy a prestar, toma mis apuntes, toma mis apuntes. Dice, pero no te van a ayudar. Entonces yo le digo, ¿pero por qué no me van a ayudar? Y me dice, no, porque, dice, bueno, vos no me conoces, pero yo soy Grace Siang. Mi padre se llama Alfred Siang. Mi padre es profesor con tenure emérito de la Universidad de Yale. Y Tobin trabajaba en Yale. Tobin eran los grandes macroeconomistas norteamericanos, como Modigliani y Friedman. Grandes economistas, grandes macroeconomistas. Y James Tobin venía todos los viernes a mi casa a hablar con mi padre. Y hablaban sobre su modelo. Y yo estaba sentada y escuchando, o sea que yo me aburrí. Entonces tomé lo que pude. Y bueno, no te va a ayudar, pero tomalo, fotocopialo, sé lo que quieras. Y eso hice, me lo llevé, lo fotocopié, lo miré, y efectivamente tomé el cuaderno y se lo dije, se lo agradecí, y le digo, tenés razón, no me ayuda, es insuficiente. Gracias. Bueno, esa es la gente contra la que tuve que competir. Y el resto con másters. Y los norteamericanos que hablaban inglés, aparte de los norteamericanos, por ejemplo, un tipo como Paul Romer, no fue compañero mío, estuvo un año antes que yo. Los norteamericanos entran a hacer la maestría, yo con 26. Algunos latinoamericanos que van más jóvenes, en la actualidad sobre todo, que van mejor entrenados, entran con 24. Yo tenía 26. Los norteamericanos entran con 21 o 22. Habían cursado en el college de Chicago y se habían graduado con 21 años y habían sido alumnos de Lucas y de Becker en el college. Por ejemplo, Romer se especializó en astronomía.
O sea, era un matemático especial en astronomía, con un major en economía, que luego cursó con Lucas, con Becker y demás, y por ahí fue una continuidad. ¿Y cómo Bueno, sobreviviste entonces? y bueno, porque sobreviví, he pensado sobre eso, sobreviví porque en aquel tiempo, al cabo de un año, bueno, vos entrabas en septiembre y te recibían en un gran aula, el aula donde se celebraban los premios Nobel, porque todos los años llegaba un premio Nobel. Chicago, este año recibió el premio Nobel 101 y el Departamento de Economía 34 premios Nobel. Imagínate, ahí se recibían. Entonces, nos recibieron las autoridades del Departamento de Economía a los 80 y nos dijeron, bueno, bienvenidos futuros premios Nobel. Yo dije, vamos mal acá, porque está bravo esto, ¿no? Hay gente que se lo cree. Bueno, Paul Romer terminó premio Nobel, ¿no? Y nos dijeron, bueno, las clases empiezan mañana, van a tener 3 cursos por trimestre, son 3 trimestres, y un examen general de teoría de los precios y otro de teoría monetaria. La macroeconomía no se reconocía en Chicago, pues es por una especie de prejuicio keynesiano. Es the theory of money and the theory of prices. El examen de precios lo van a tener el 7 de julio y el de money el 21 de julio. Las clases empiezan mañana, fines de septiembre. El que quiera venir, venga. El que no, vuelve hacia su país, o quédese, juegue al tenis, haga lo que quiera, muchachos, lo que quieran. Y eso es todo. Les aconsejamos, si vienen a clase, que formen grupos, que discutan los exámenes anteriores, pero los exámenes core son dentro de un año en tal fecha, mejor dicho, dentro de 10 meses en tales fechas. Eso es todo. Todo. En ese momento hay un tal Pecker, que ahora es el especialista económico de la Corte Suprema de Justicia norteamericana, a quien le fue muy bien también, y él me dijo, you have an extra pen, porque quería tomar nota de todo eso. Bueno, tuve media hora para entender lo que me quería decir. Imagínate lo que habrá pensado él de mí. O sea, you have an extra pen. O sea, me preguntaba si yo tenía una lapicera de más para tomar nota. Yo no entendía nada de lo que me decía. Obviamente ese muchacho no quiso estudiar conmigo, ¿te imaginas? Claro. Era un tarado. Claro. O sea, yo no le podía aportar nada a él y él me podía aportar mucho a mí. En inglés, en teoría, en todo. Nadie quería estudiar conmigo. Pero bueno, por suerte estaban los mexicanos, estaban los chilenos. Edwards, por ejemplo, había pasado 2 o 3 años antes y otros más, otros chilenos también, que eran muy solidarios, pero fundamentalmente ellos entendían inglés. Edward era bilingüe, entonces habían tomado nota, excelentes apuntes, que me los proveyeron gratuitamente. Entonces yo no iba a las clases, si no entendía nada, ¿para qué iba a ir? Además, había que levantarse a las 6 de la mañana para estar a las 7:30, a mí no me gusta. Entonces yo me levantaba a las 10, leía los apuntes, resolvía los ejercicios, esa fue una ayuda. Segundo, eran 2 campos, teoría de precios, de la que no sabía nada, arrastraba la plata, y teoría monetaria, de la que yo sabía por intuición natural. Y bueno, y después tuve calma, mucha calma. Cuando llegó el momento de los exámenes, recuerdo que me senté adelante y me tocó un examen tipo ping-pong, 18 preguntas verdadero, falso, incierto, y 3 ensayos más elaborados, y yo era una luz para las preguntas ping-pong. Pero tuve que sujetarme la mano derecha con la que escribía con la mano izquierda porque se me escapaba. Tal era la tensión. Pero lo logré. En cambio, los chinos que habían allá, porque había una gran oleada de chinos debido al acuerdo de Nixon y Kissinger con Deng Xiaoping. Recordá que en el 76 murió Mao, y después de una breve guerra civil o movimientos agresivos de palacio, se entronizó en el poder chino Deng Xiaoping, quien nombró a su gente, y entonces el gobierno republicano de entonces, con Kissinger y todos los demás, llevaron al director de la Escuela de Economía y al de la Escuela de Business de Chicago allá, y al año siguiente habían 30 chinos en Business y en Economía en Chicago, y en mi año, bueno, había muchísimos. Y esa gente era muy mala. Había uno que tenía un nombre tan raro que me decía, call me Jim. Tenía 40 años
y era doctor en economía marxista Uy, y no sabía teoría de precios, no sabía cómo funcionaba un mercado. mm, Y claro, rindió el examen, lo mataron, lo mandaron a hacer el primer año de la licenciatura, se doctoró finalmente. mira. Y bueno, entonces, claro, yo tenía ese colchón por una parte, la ayuda de los chilenos por la otra, que yo tenía una idea más o menos avanzada de teoría monetaria y la calma. Había gente que no tenía calma. Hubo argentinos con maestrías en Israel que o sea, no soportaban la tensión. O sea, se separaban de las mujeres, mandaban a las mujeres de vuelta a la Argentina. Claro, imagínate, recién casados, ya con la mujer allá, la mujer cree que van a llevar una vida de paseo, no sé, como en otra universidad. No, es una cosa franciscana. Claro. Y bueno, las mujeres no entendían y entonces todo eso los alteraba, yo fui solo. Y bueno, por eso, por suerte, por carambola, Bueno, habilidades algún también mérito propias, natural. méritos propios seguro. Y la cuestión que aprobaste esos 2 exámenes, casi como un autodidacta, y después el doctorado te fue cada vez costando menos, imagino, pues ya estabas Sí, más o sí, menos sí, 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 haciendo el catch-up sí, de sí. todo. Yo aprobé el core exam holgadamente, Bien, porque además yo tenía la contra en ese momento, todos los que llegamos en el momento teníamos la contra de que entonces vos aprobabas a nivel PhD o fail. Era así, sí. era así. Luego, Era en la cielo actualidad, o infierno, cielo o infierno, cielo o nada. infierno. Y si era infierno, que te trague la tierra, porque no podías volver a la Argentina. Eres un inútil consumado. Era tremendo, tremendo, tremendo. O sea, fue un punto y banca de mi parte, porque yo lo quería conocer a Friedman. Yo digo, si voy a salir por una vez, ¿verdad? Yo quiero saber si soy bueno o malo. ¿Cuál es la forma de saber si sos bueno? Y bueno, probarte contra los mejores. O sea, si te va bien, sos bueno. Claro, Si te va mal, búscate otra cosa. listo. ¿No? Entonces, bueno, ese fue mi planteo y así me fui. Y bueno, entonces era más dramático todavía porque o pasabas a nivel de doctor o no y no te querían. Años después apareció una categoría intermedia, como compensatoria, un premio Consuelo. consuelo. Entonces pasas a nivel de PhD, a nivel de MA, en la idea de que te volvés a trabajar en un banco o en el gobierno, donde no hace falta escribir papers, no vas a ser profesor o no pasás, ¿no? Bueno, yo pasé holgadamente a nivel de PhD. Los El 2 segundo exámenes, año yo ya los había 2. hecho el catch-up. Sí, los dos. Pasé todo, todo. A mí fue bien en todo, Buenísimo. excepto el primer semestre que me cachetearon. Era una vergüenza. Era una vergüenza. Había compañeros que me eludían, uno español que se llamaba Saturnino Güero, no me acuerdo más, un peticito rubio, muy alegre, que me dijo, mira, Jorge, no te Retirate. preocupes, te va a ir mal. Y yo le dije, mira, Saturnino, no solo no me va a ir mal, sino que me va a ir muy bien. Así que shut up. No, para mí era una cosa seria y te tiene que ser seria. Y bueno, a este Saturnino le fue muy mal, Mirá, ¿ves? eso le llamaban, no, era Agüero él, y los norteamericanos no pueden pronunciar Agüero, no le sale, es muy difícil Agüero. Le decían Mr. Whatsoever. Y a mí me decían, en vez de Jorge, me decían Corky Abela. Corky Abela. Me destruían el apellido. Y, Y además me sentí bueno, en autoridad para pero, pronunciar mal los apellidos ingleses. pero me imagino, Jorge, que en el segundo año, tercer año, ya algunos se te acercaban, habida cuenta que ya estabas en, Sí, claro, sí, o sea, no. el primer año vos Habían eras unos un uruguayos que, repelente y en segundo y tercer año, dado tu performance académica, eras un imán. claro, sí, efectivamente, sí, los profesores me tenían especialmente en cuenta y es que terminé siendo un underdog, Claro. Y pará, un underdog. me interesa mucho saber cómo eran los profesores, sobre todo, lo llegaste a conocer a Friedman, y me imagino después de tanta admiración que tuviste por él. Bueno, yo lo conocía, pensá que Friedman obtuvo el Premio Nobel de Economía en el año 76. Ajá. En el año 77, Friedman tenía 65 años.
Y en principio la gente se jubilaba entonces con 65 años. Él había nacido en el año 1912, en julio del 12. De manera que en el 77 tenía 65 años, una gran carrera por detrás, el premio Nobel, era una celebridad mundial, y le ofrecieron ir a una oficina sin obligación de dar clases, yo creo que tampoco de investigación, en Stanford, Palo Alto. En realidad es en una institución que no depende de Stanford porque está en el campus de Stanford, que es interesante visitarla cuando andas por la zona de San José, donde está el Valle Tecnológico, y ahí está, un poquito al sur de San Francisco, ahí está el campus de Stanford, y ahí está una torre cilíndrica que se llama, ahí está la Hoover Institution, que se hizo con los fondos que dio Herbert Hoover, el presidente norteamericano a que le tocó la Gran Depresión, que era un ingeniero en petróleo. Era un hombre muy rico, pero le fue muy mal en la presidencia. Entonces, ¿no? ¿Y no te lo cruzaste entonces, bueno, Friedman? No, sí me lo crucé porque él vino, fue a Chicago en 2 o 3 oportunidades. Recuerdo especialmente la primera, que nadie se perdió. Apareció Friedman allá y todo el mundo lo estaba esperando. O sea, todos los profesores, estaba Harberger, T.W. Schultz, que fundó el campo de la economía agraria y obtuvo un premio Nobel por eso. George Stigler, que fundó el campo de la economía y la regulación y obtuvo un premio Nobel por eso. Estaba Harberger, de las finanzas públicas. Estaban futuros premios Nobel como Lucas y Becker, que habían sido sus discípulos. Bueno, Fogel, el premio Nobel de Historia. Era un ramillete de premios Nobel en Chicago. Vos ni te molestabas por tomar clase con un premio Nobel porque habían tantos. Te lo cruzabas a Chandrasekhar, el premio Nobel de Física, comiendo un sándwich sentado ahí en el centro del cuadrángulo. Hay una especie de fuente, ¿no? Entonces en un costado de la fuente se sentaba él, lo encontrabas a Saul Bellow, el gran escritor, el que escribió Herzog, que también premio Nobel de literatura en la década del 70 o el 80. Ese era el mundo. Bueno, esa gente estaba esperándolo y estaba, en fin, toda la TV norteamericana, las radios, los medios. Era una celebridad mundial, Milton Friedman, en el año 80. Había sacado la serie esa, Free to Choose. Sí, sí. La serie televisiva y eso, imperdible. Basada en el libro Free to Choose, exacto, escrito con la esposa. Y bueno, y él llegó, y bueno, hay que ver el personaje. Era chiquito, era un hombre de 1,60 m, no mucho más de 1,60 m, muy parecido a Jacobo Timerman. Sí. Aunque no tenía esa fisonomía tan agresiva como Jacobo Timerman, pero evidentemente parecían parientes, más bien parecido a Héctor Timerman. Una cabeza muy grande, redonda, bajito, andaba con un traje celeste, con una corbata de esas de acetato que se usaban antes de la Universidad de Chicago, con los escuditos de la Universidad de Chicago, bastante fea la corbata, porque viste, las de acetato se paran, y calzaba esas botas que se usan en invierno en Chicago. En invierno está todo congelado, sino mojado, hace mucho frío. Son las botas que usan los obreros de la construcción. Tiene una gran suela de goma y son de un cuero naranja. Yo también me compré esas botas equivocadamente porque me asesoraron así, después las tiré al diablo. Era muy incómodo y me puse los mocasines de acá. Claro, pero no podés usar mocasines de acá porque son de suela y se te llenan de agua, ¿no? Pero yo usaba eso porque estaba acostumbrado. Pero él andaba así. Y bueno, entró saludando a los saltitos, entró en la universidad, que es la tradicional, el departamento de economía tradicional del edificio, era gótico, muy austero, bastante compacto. Entonces lo llevaron al aula principal, sino al anfiteatro, que era nada que ver con el de la Universidad del SEMA, ¿no? Todo cosas chicas. Y ahí entramos unos 100 estudiantes, 150 estudiantes, los profesores, la prensa se quedó en la puerta, y él avanzó, pegó un saltito, subió al estrado, otro saltito, se sentó sobre un escritorio, se cruzó de piernas y le dijo a los estudiantes, bueno,
Dice, yo no he preparado nada, pero ustedes quieren que hable. ¿De qué quieren hablar? Entonces saltó una chica y le preguntó, obviamente, sobre la discriminación de la mujer en el mercado laboral. Después saltó otro y le preguntó sobre la discriminación de los negros en el mercado laboral o en las universidades. Después saltó otro, le preguntó sobre el desempeño del monetarismo o la política monetaria de Thatcher en Gran Bretaña en ese momento. Y ahí vino la respuesta. Bueno, yo de eso sí me acuerdo muy bien, pues es el tema que a mí me gusta. Y él empezó a historiar la política monetaria británica, en particular, historió la Organización Monetaria Británica desde 1870, comentando la composición del Parlamento británico, dividido en Tories, o sea, conservadores y laboristas, ¿no? Cómo se fue conformando, cómo nació la Thatcher a la política, cómo se constituyó el gobierno de la Thatcher, cómo aplicaron la regla monetaria friedmaniana y por qué estaba fracasando la regla monetaria friedmaniana en el contexto internacional, en el contexto institucional británico, dadas las debilidades y las fortalezas del gobierno de la Thatcher y demás, ¿no? Y hizo un pequeño pronóstico. Bueno, ese vuelo histórico que a mí me dejó maravillado, un gran conocimiento de la política monetaria, de su funcionamiento, de los LACs, de los apoyos políticos, de los juegos de alianzas, del contexto internacional. Yo solo volví a escuchar una respuesta de ese vuelo intelectual en el CARI, cuando Carlos Muñiz muy amablemente me invitó a escucharlo en privado a Kissinger y le preguntaron sobre un conflicto de Medio Oriente, ¿no? Y él dio la misma respuesta, empezando por más o menos el mismo año 1870, fue historiando hasta llegar al conflicto y dio su respuesta, ¿no? De manera compacta, le habrá llevado 10 minutos la respuesta. Bueno, yo nunca escuché eso de otra persona. Mira. Solo Kissinger y Friedman. Y Jorge... que son mis dos preferidos. Sí. El otro día, en un almuerzo que compartimos con Julio Elías, sí. hablábamos de cómo era Gary Becker, otro grande de Chicago. ¿Podés contarle a nuestros seguidores cómo eran las clases de Gary Becker? Bueno, mirá, no eran nada espectaculares. Las de McCloskey eran espectaculares. ¿En serio? Que vos lo conocés a McCloskey. Sí, ¿No? sí, conocido, sí. McCloskey, Sí, obviamente. El que cambió de género. Sí. Estuvo hace poco en Argentina. Porque entraba en las aulas y las aulas son anfiteatros que van cayendo y el profesor se baja y da la clase allá abajo y los alumnos están sobre la pendiente, ¿no? Él llevaba todo en una mochila, llegaba y como diciendo estoy yo, tomaba la mochila, revoleaba y caía allá adelante por encima de la cabeza de todo el mundo y se estrellaba contra el pizarrón. Y ahí empezaba la clase de McCloskey. Eso sí que era espectacular. No, Becker no, era una persona muy distinta. Becker te impresionaba de entrada. Yo, sin ser un gran conocedor de la gente, sin tener esa inteligencia emocional que tienen otros, yo tenía la más redonda impresión de la honestidad y la seriedad y la concentración de Becker. Eso era Becker. Era un hombre muy concentrado. Cuando hablaba y exponía teoría de precios, que es la que yo terminé exponiendo acá en el SEMO durante 30 años, te daba la impresión de que tenía un bisturí analítico en la cabeza. Un hombre muy analítico, muy preciso. Qué buena metáfora. Muy redondo, lógicamente. Qué buena metáfora tiraste serio. Recién, ese bisturí analítico, es tremendo. Es que era un bisturí analítico. Es verdad, es buenísima esa expresión. No he visto personas más precisas y más coherente que él, ¿no? Y era un hombre honesto, claramente honesto, serio, no hacía chistes, ingenuo, si se quiere, bajito, no como Friedman, no. Friedman era medio enano, no. No, era un hombre de 1,70 m, pero bajo en comparación con el resto. La misma extracción que Friedman, era, o sea, entre el profesorado norteamericano, esto es algo que yo advierto ese tipo de cosas, eran hijos o nietos de judíos emigrantes de Europa Oriental. O sea, el pueblo del libro. Se notaba en ellos algo nato
tal vez por formación familiar, la discusión y el debate de las escrituras. Se notaba. Qué genial. Se notaba aplicado a la economía, ¿no? Lo veías tanto en él como en Friedman, como en otros, ¿no? Y bueno, entonces él exponía, iba leyendo, lo que leía era su libro, iba leyendo y cada tanto hacía preguntas, el eterno why, terminaba algo y decía why, y apuntaba a alguien, o se refería o leía el listado de alumnos, y cuando mencionaba algún mexicano, me acuerdo de uno que se llamaba Triguero tiraba el lápiz al piso, voluntariamente, ¿no? Y se escondía y decía, he's sick, dice, he's sick, no ha venido. Nadie le quería responder, tenían terror. Y hubo el caso de un tucumano, que fue un gran estudiante, se llamaba Saúl Lizondo, que estuvo 1, 2, 3 años antes que yo, y hace una pregunta a Becker, nadie respondía, entonces él se dirigía a Lizondo y le decía, Lizondo, telas de truth. Era un gran estudiante Lizondo, ¿no? Y bueno, de ahí él elegía el mejor para que fuera su ayudante al año siguiente o un colaborador en futuros trabajos en coautoría. Trabajaba mucho con estudiantes. Pero yo te digo, esa es la impresión. Una persona muy analítica, amable, difícil quizás, no para mí, pero sí difícil en ciertas situaciones, porque yo lo conocía del aula, lo conocía de los pasillos y lo conocía del famoso TGIF, que es Thanks God It's Friday. Sí. O sea, gracias a Dios llegó el viernes. El viernes, ¿no? Claro, entonces la gente dejaba de estudiar y a las 5 de la tarde se aparecía en el departamento de economía, donde había cerveza gratis. Había, bueno... El mejor momento de la semana. Sí, que eso, y habían papas saladas, esas onceras, ese snack. Sí. Jorge, tu doctorado, tu tesis, ¿quién la dirige? Contame cómo fue ese proceso. Sobre todo porque hay muchos alumnos y estudiantes de economía que siguen este podcast. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, no, la tesis mía es... yo tenía... ¿Quién la dirige? A mí me invitó Harvard a escribir la tesis con él. Y bueno, yo no quise, porque Harvard quería que yo la escribiera a su manera, a la manera tradicional. Yo soy un producto del Chicago oral tradicional. Pero como la hice en 2 partes, como lo hice en 2 partes el doctorado, ¿no? Como te conté, o sea, yo fui del 80 al 82 con el compromiso de volver a trabajar a la Secretaría de Hacienda por 4 años y ya quedarme acá. Bueno, irrumpió el gobierno alfonsinista, que virtualmente perseguía a los graduados de Chicago y no me querían ver. Entonces, o sea, me arrinconaron en un puesto, me pagaban el sueldo, no me pedían ninguna clase de colaboración. Entonces yo dije, bueno, yo tengo que aprovechar este tiempo. Hablé con profesores de Chicago, hablé con Carlos Rodríguez, él me ayudó a volver a Chicago. Él habló con Larry Yasta y Larry Yasta me gestionó una beca de matrícula. Y a los 2 años volví a Chicago, del 84 al 86, y ahí hice la tesis. Entonces me encontré con una fractura en la tradición de Chicago. La Chicago oral, intuitiva, de Friedman y de Harvard y T.W. Schultz, había entrado en retirada. Y se avasallaba la Chicago de Lucas, básicamente. Y Becker también, que era una Chicago claramente matemática, y realmente para avanzar en ella, para ser un distinguido alumno, a vos te hacía falta, sin una maestría en matemática, por lo menos un talento natural en matemática. O sea, la gente que no tenga el talento natural en matemática, yo le diría que piense muy bien, porque la tendencia es esa. Ya hay que tener o haber estudiado o tener una facilidad natural, que yo no la tengo, ni había estudiado. Bueno, entonces yo volví en la segunda etapa. Yo quería conocer el lenguaje de la nueva etapa para entender los papers de la nueva etapa, que eran matemáticos, de optimización en el tiempo. O sea, estaba muy en boga la optimización intertemporal por medio de hamiltonianos corrientes, de valor corriente, eso así se llaman, ¿no? O sea, la optimización intertemporal en tiempo discreto, tiempo continuo, y había técnicas matemáticas para todo eso, ¿no? Y entonces yo me puse a estudiar matemáticas, me fui al departamento de matemáticas, allí me la encontré a Carola Pesino, me la encontré a Charlie Begg,
Una que eran, genia, sobre sí. todo Charlie Beck, un matemático natural. Era un natural, iba porque le divertía la matemática. Su divertimento era jugar con ecuaciones a ver si eran explosivas o convergentes. Ese era Charlie Beck. Todo lo contrario a mí, él me ayudó mucho, muy buena persona. Eh, Conversamos mucho. Y bueno, entonces yo finalmente terminé aprendiendo lo básico de optimización temporal. Entonces, y yo estaba muy interesado en el impacto que tendría sobre el movimiento de capitales, sobre el tipo real de cambio y sobre el empleo, una política justamente como la que lleva a cabo Milei en la actualidad, una política de reducción del empleo redundante en el sector público. Esa fue mi tesis. O sea, ¿qué impacto tiene una política de reducción del empleo público redundante sobre las cuentas internacionales, sobre el tipo real de cambio, sobre el salario real, sobre el empleo del sector privado? Entonces desarrollé un modelo de dos sectores, dinámico, obviamente, ¿no? En la nueva tradición. Bueno, le mostré la tesis a Harvard y Harvard me dijo, pero me dijo, this is the shit. This is the shit of Lucas, o sea, es la mierda de Lucas. Y Lucas estaba en la oficina de al lado. Sí. Y me dice, dame esa tesis. La tomó, hizo un bollo y la tiró en un, No, en un tacho en de el cesto. basura. No, Chicago es así, ¿eh? Después se la mostré a otro, a Paulo King, estaba a cargo de la parte internacional, y me dice, this thesis stinks. Yo salí de ahí a ver el diccionario que era stink y me dice, huele a mierda. No, No volví. Bueno, entonces después fui a hablar con Jacob Frenkel, que era una persona en ese momento más prestigiosa que estos otros. O sea, era uno de los fundadores del enfoque monetario balance pagos. Un hombre muy prestigioso, Jacob Frenkel, que luego fue el economista jefe de investigación en el Fondo Monetario Sí, Internacional, luego sí. fue el presidente del Banco Central de Israel, De y Israel. luego fue uno de los directores de la compañía aseguradora esa tan grande que cayó en el 2009, ¿no? Ahí O ya. fue rescatada en el 2009. Sí. Y bueno, entonces le pregunté y me dice, bueno, si vos no tenés un compromiso con la gente que trajo acá, ¿cómo no? Perfectamente. Y me derivó a Joshua Eisman, otro israelí. Jacob Frenkel era israelí, es israelí, no era norteamericano, es israelí. Y me derivó a Joshua Eisman, otro israelí, un caballero, un gentleman. Muy bien de entrada, le pareció muy interesante lo que yo hacía, le pareció más interesante todavía mis planteos sobre el riesgo argentino. Él quería que hiciera la tesis sobre el riesgo argentino. Y yo le dije, no tengo datos y no tengo plata. Yo necesito hacer algo que me requiera papel, lápiz e imaginación y nada más, sin datos. Entonces él entendió. Entonces la tesis fue un ejercicio, pero me hacía falta un tercer miembro. Entonces lo pusieron a Asaf Razin, otro israelí. Entonces yo hacía la tesis, ellos la leían y cuando la aceptaron o cuando tenían que, en fin, evaluarla en conjunto y conversar, me sentaban detrás del escritorio y ellos empezaban a hablar y hablaban media hora en hebreo. Y yo no sabía qué estaban diciendo, qué no habrán dicho de mí, cualquier cosa. Pero fueron muy profesionales, muy eficientes. Me preguntaron qué quería hacer yo luego, dónde quería trabajar, a qué apuntaba. Terminé y hice la presentación en inglés. Yo hice en inglés la presentación gracias a que había estado de novio con una norteamericana, que había más o menos me volví fluent, ¿no? Fluido en el inglés. Me salió más o menos bien. Es una buena... Y bueno, cuando le di la mano a Jacob Frenkel, me dijo, you have done an excellent job. Vamos, bien. O sea, eso para mí fue lo más significativo. Me dijo, hiciste un trabajo excelente. Después vine acá, se la mostré a Carlos Rodríguez y me dijo, ¿en serio te dijo esto? Digo, sí, Carlos, ¿en serio? O sea, a Carlos Rodríguez tampoco le gustaba la tesis, pero a estos sí les había gustado. Bueno, pero así es la vida. Seguramente. Así es la gente de Chicago, es gente ruda. Sí. Ruda, destemplada. Carlos... Es decir, que te enseña que a mí, verdaderamente hablando a calzón quitado, me importa una mierda lo que piensen los demás de mí. Claro. A mí lo único que me interesa es saber si
la idea con la que estoy trabajando es relevante o no, y si el desarrollo que estoy siguiendo es consistente o no. Y si no, al carajo, no me interesa. Es que tenés que vivir así, porque si no, te hundís, te tapás, te Sí. pones una lápida. No, es que tampoco podés. hay que vivir pensando en lo que piensan los demás de uno, tampoco, ¿no? Es que además, cuando a vos te va bien, los otros terminan reconociéndolo. Entonces es un gran error llevar el apunte a la gente que te rodea, por más prestigiosa que sea. Se equivocan. Por cierto que no se equivocan de manera serial, ¿no? Claro. Pero es muy factible que se equivoquen con uno. Y si se equivocan y vos se lo crees, te pones una lápida. Jorge, a lo largo de tu carrera y sobre todo tu paso por el SEMA, viste cantidad y formaste cantidad de alumnos. ¿Qué consejos das? Porque este podcast, como lo siguen muchos estudiantes de ciencias económicas, queríamos conocer, antes de ir cerrando, los consejos que das a los estudiantes de ciencias económicas. Los que están en los primeros pasos. El Jorge Ávila que desembarcaba en la Universidad de La Plata. Bueno, mira, como ese Jorge Ávila hay muy poco, porque yo cuando tenía 17 años, por influencia de mi padre, y dado que había experimentado un panzazo en la Escuela Industrial de San Juan, yo sabía muy bien lo que quería. Yo a los 17 años quería escribir un libro que describiese el funcionamiento agregado de la economía argentina, que describiese las razones económicas que llevaron al milagro y la posterior declinación, que describiese el ciclo económico argentino a los 17. O sea, yo tenía muy claro lo que quería. Claro. El común de los estudiantes no tienen claro lo que quiere. ¿Y a esos qué les decís entonces? Bueno, a eso yo lo que les digo es que, yo les digo, miren, hay 4 clases de economistas. Está el Treasury Economist, que es el economista que trabaja para el gobierno, como yo al principio, el que trabaja para la Secretaría de Hacienda, el que trabaja para el Banco Central, básicamente, ¿no? Claro. Luego está el City Economist, que es el que trabaja para bancos, que es el que trabaja de consultor. Y después está el economista académico, que es el que sigue una carrera de investigación y de publicación. Y después está otra clase de economistas que se dedican a las empresas o que se dedican al periodismo. La carrera es muy versátil y ayuda en todos esos campos, porque abre mucho la cabeza, ¿no? Amplía la visión. Entonces, y luego les comento cuánto pueden ganar en cada una de esas áreas y la estabilidad laboral de cada una de esas áreas, ¿no? Y los problemas, por ejemplo, el Treasury Economist o el economista del Banco Central tienen estabilidad laboral por lo general, ¿no? Cuando te caiga un Alfonsín como me cayó a mí, ¿no? Pero a mí no me echaron, yo me fui solo. Y aguantás ese periodo y luego vendrá gente que te valore, como en la Cancillería, por ejemplo, ¿no? Tienen sueldos más o menos aceptables, no es una vida agitada, pero si uno fluye en la cabeza de uno el desarrollo de un modelo, una nueva forma de ver las cosas, tiene que ser un economista académico, tiene que hacer un doctorado después. Ahora, la maestría en economía de la universidad es algo que te deja muy bien calificado para trabajar en bancos, para trabajar como consultor, para trabajar en el periodismo, para trabajar en el gobierno. Y la mayoría de nuestros estudiantes trabajan y con mucho éxito en eso. Las consultoras están llenas de economistas de la universidad. Hay muchos que son funcionarios de este gobierno y funcionarios del gobierno anterior. Hay muchos muy distinguidos y otros que más vale olvidarlos, pero no por estúpidos, que fue el caso de Vudú. No, Claro. olvidar, pero no por estúpidos. Él sabía muy bien lo que tenía. Él fue allá con una tesis que había hecho en la Universidad de Chicago, que le permitió conocer el sistema jubilatorio, ¿no? Bueno, es que si quieren estudiar en el exterior, que es conveniente para un economista, futuro economista académico, que la maestría es indispensable, ¿no? O sea, yo fui sin maestría en aquella época, pero la gente ahora va con maestría, y que aprendan matemáticas, y que sean muy buenos alumnos, porque son los profesores los que te recomiendan. Y un profesor recomendar a un buen estudiante, un estudiante distinguido, digamos, es negocio para el profesor. Claro. O sea, no solo es negocio para el estudiante, es negocio para el profesor. Porque
siempre buenos antecedentes del profesor en los departamentos de economía que lo aceptan al estudiante, ¿no? En fin, esas son las ideas en general. Y cortito, puesto, Jorge, sí. la última cortito y no te robamos más tiempo. ¿Cómo ves al gobierno de Javier Milei? ¿Estás esperanzado con este proceso de Argentina? Mira, yo creo que le va a ir bien a Milei. No estoy seguro, puede cometer errores. Espero que no los cometa en materia monetaria porque los errores monetarios no perdonan y Macri puede hablar muy bien de él, Claro. de esos errores, te aniquilan. Vos podés cometer un error en regulaciones, un error en política exterior, en el diseño de un impuesto, pero no en la política de déficit ni en la política monetaria, porque estos son errores fatales. Una corrida bancaria, un salto inflacionario, un fogonazo inflacionario del 50% en 2 meses, te desorientan. Pero yo creo que no creo que los cometa, no puedo poner las manos en el fuego, no creo que los cometa. Yo creo que si Milei no existiera, habría que inventarlo. Creo que le viene muy bien en Argentina, creo Sí. que le viene muy bien su discurso, pese a los daños colaterales, ¿no? A estas sonceras de las agresiones y esto del Exacto. que quiere clavar el último clavo del cajón del kirchnerismo, que son innecesarias, pero sí. A mí me parece que está lleno de movimientos tácticos. Si vos te guías por la táctica de él, te vas a confundir. Pero la estrategia de él es lo importante. La estrategia es la visión central que lo orienta. Yo creo que es apropiada para Argentina, creo que es correcta. Y fundamentalmente en lo que yo creo, y por eso es que digo que habría que inventarlo, si no existiera, es que él entiende la economía, la lleva en la sangre, cree en ella a pie juntillas, con determinación. Y yo creo que es una persona que está dispuesta a entregar el gobierno si lo que le piden es que viole el superávit fiscal y empiece a emitir. Claro. Yo creo que él prefiere irse antes que fracasar de esa manera, antes que tener el destino de Macri. Prefiere no terminar. Esa es mi sensación, mi intuición. Clarísimo, Jorge. Así que yo soy optimista, estoy contento con él. Buenísimo. Bueno, Jorge, de aquí, de todos los que hacemos el podcast, te agradecemos mucho tu tiempo, que fuiste muy generoso. Realmente muy, muy interesante todo lo que describiste a lo largo de esta entrevista y el eterno agradecimiento. Abrazo enorme, Jorge. Bueno, yo te agradezco, Willy, que te hayas interesado en mi vida. Porque es muy Ha interesante. sido muy amable. Creo que le va a interesar tanto o más a los estudiantes de ciencias económicas que lo que has vivido, porque realmente son cosas que lo que contaste de Chicago son cosas que sirven mucho, ¿no? Y las has contado con Te agrego lo último. Decime, dale. ¿Sí? Obvio. No, Lucas, de quien no hablé, y seguramente los estudiantes en él tienen mucho interés, de Lucas podría decirte básicamente lo mismo que de Becker. En Lucas no era evidente el bisturí analítico. No era evidente. Lucas no sabía matemáticas, no razonaba como matemático. Ah, mira. La esposa tenía un doctorado en matemática y lo ayudaba. Lucas tenía problemas en eso, pero era empecinado porque quería probar todo matemáticamente. Pero de nuevo, era una persona seria, honesta, concentrada, pero no porque me conste de sus actos, no porque yo lo conozca como a López Murphy. Yo te puedo decir, López Murphy es un hombre serio, concentrado y honesto porque lo conozco hace 50 años. Ahí tengo evidencia. No, de verlo. ¿Has visto cuando ves a una persona y vos decís, este tipo no puede ser más que honesto? Que te das cuenta que es un tipo honesto. Bueno, esa es la sensación que tuve yo con respecto a estos dos. Mirá que no te lo digo el resto, que también eran honestos, pero esto era evidente que era honesto. Lucas, ya le cabe una definición parecida a la de Becker, aunque tenía ciertas manías, ¿no? Distintas. Gracias de nuevo, Jorge. Te mandamos un gran abrazo. Bueno, gracias y muy amable. Hasta la próxima. Chao, hasta luego, adiós. Propósito, actitud, resultados. Liderazgo modo Geneia. Hasta aquí la entrevista con Jorge Ávila. Nos reencontramos en una semana en un nuevo capítulo de Shot Financiero con un referente de los mercados y de la economía.